Esta animación te la trae Stony Hills con Pregunte, un sitio web gratuito donde puede descargar esta animación y miles de más animaciones para sus cursos de enamoramiento para enseñar, etc. En el enlace en la descripción. La replicación del ADN es el proceso biológico de producir una molécula de ADN original. La replicación del ADN ocurre en todos los organismos vivos, actuando como la parte más esencial para la herencia biológica. El ADN. 2. La célula posee la propiedad distintiva de la división, lo que hace que la replicación del ADN sea esencial. El ADN está formado por una doble hélice de dos hebras complementarias. La doble hélice describe la apariencia de un ADN de doble cadena que, por lo tanto, se compone de dos cadenas lineales que corren una frente a la otra y se retuercen para formar 3. Durante la replicación, estas cadenas se separan. Cada hebra de la molécula de ADN original sirve luego como molde para la producción de su contraparte, un proceso denominado replicación semiconservadora. Como resultado de la replicación semiconservadora, la nueva hélice estará compuesta por una hebra de ADN original y una hebra recién sintetizada. 4. Los mecanismos celulares de revisión y verificación de errores aseguran una fidelidad casi perfecta para la replicación del ADN. 5. 6. En una célula, la replicación del ADN comienza en lugares específicos, u orígenes de replicación, en el genoma, que contiene el material genético de un organismo. 8. El desenrollado del ADN en el origen y la síntesis de nuevas hebras, acomodadas por una enzima conocida como helicasa, da como resultado horquillas de replicación que crecen bidireccionalmente desde el origen. Varias proteínas están asociadas con la horquilla de replicación para ayudar en el inicio y la continuación de la síntesis de ADN. Lo más destacado es que la ADN polimerasa sintetiza las nuevas hebras al agregar nucleótidos que complementan cada hebra. Plantilla. La replicación del ADN ocurre durante la etapa S de la interfase. Replicación del ADN. La doble hélice se abre y se desenrolla, luego la replicación del ADN. Amplificación del ADN. También se puede realizar in vitro, artificialmente, fuera de cada hebra separada. Turquesa. Actúa como plantilla para replicar una nueva hebra asociada. Verde. Los nucleótidos, bases, son hebras emparejadas en dos nuevas hélices dobles. Célula. Las polimerasas de ADN aisladas de células y los cebadores de ADN artificial se pueden utilizar para iniciar la síntesis de ADN en secuencias conocidas en una molécula de ADN molde. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR, la reacción en cadena de la ligasa, LCR, y la amplificación mediada por transcripción, TMA, para sintetizar la nueva pareja son ejemplos. En marzo de 2021, los investigadores informaron evidencia que sugiere que una forma preliminar de ARN de transferencia, un componente necesario de la traducción, la síntesis biológica de nuevas proteínas de acuerdo con el código genético, podría haber sido una molécula replicante en el desarrollo muy temprano de la vida, o abiogénesis.